Mamá, no hagas esto, te lo suplico. Su voz temblaba al otro lado del teléfono, como si el miedo le mordiera cada sílaba. Mi hija, mi propia hija, que apenas una semana antes me había regalado unos calcetines baratos para el Día de la Madre, mientras le entregaba a su suegra un Hermès de 20.000 euros. Ahora me llamaba desesperada, rogando, llorando como si el mundo se le estuviera derrumbando. Yo apreté el móvil entre mis manos. 16 llamadas perdidas. 16. Y aún así, ya era demasiado tarde. Todo empezó aquel domingo, un día de la madre, como tantos otros en España, con el sol de mayo entrando por mi ventana de la cocina y el olor del azahar del patio colándose por las rendijas. Me levanté temprano, preparé una tortilla de patatas, como hacía cada año, y la dejé en reposo mientras me arreglaba. Siempre he sido una mujer sencilla, un vestido azul claro, mis pendientes de perla, un toque de colonia, nenuco, por pura costumbre. No esperaba nada especial, solo una comida familiar tranquila, esas que antes me llenaban el corazón. Llegué a casa de mi hija Laura sobre la 1. Vivía en un chalet a las afueras de Valencia con su marido Javier, un hombre que siempre me pareció más preocupado por las apariencias que por la familia. Nada más entrar la casa, ya estaba llena de voces, risas de compromiso, y ese olor a carne al horno, que me recordó que yo nunca había tenido una cocina tan grande. Mamá, dijo Laura dándome 2 besos rápidos, casi mecánicos. Hola, hija. Feliz Día de la Madre. Ni siquiera me miró a los ojos. Solo siguió repartiendo saludos como si yo fuera una invitada más. Allí estaba también Teresa, su suegra. Una mujer elegante, siempre impecable, siempre con esa sonrisa que parece amable, pero que guarda veneno para quien se acerque demasiado. Se acercó a mí con su habitual condescendencia. María, qué bien que hayas podido venir, dijo como si yo no hubiera estado en absolutamente todos los eventos familiares durante los últimos 10 años. Nos sentamos a la mesa. Durante la comida, escuché cómo todos hablaban de viajes de inversiones del colegio privado del niño. Conversaciones que, a decir verdad, hace tiempo dejaron de incluirme. Yo asentía, sonreía, callaba. Como siempre. Y entonces llegó el momento de los regalos. Laura desapareció un instante y regresó con 2 bolsas. Una grande enorme de color naranja intenso y otra pequeña de papel fino. Primero se la entregó a Teresa. Para ti, mamá, dijo, y la suegra abrió aquel lujoso bolso Hermès como si fuera un trofeo. Cariño. Pero esto es una maravilla, gritaba exuberante. 20.000 euros, qué detalle tan precioso. Todos aplaudieron, rieron, celebraron. Yo también sonreí con la educación que me enseñó mi madre. Después Laura me miró. Y para ti, mamá, esto. Me entregó la bolsita pequeña. Dentro había unos calcetines, un par de calcetines de 10 euros, ni siquiera envueltos con cariño, solo metidos dentro con la etiqueta aún puesta. Tragué saliva. Gracias, hija, susurré. Intenté que no se notara cómo me temblaban las manos. Intenté no mirar el Hermès que Teresa seguía mostrando como si fuera una joya caída del cielo. Intenté no llorar cuando vi a Javier susurrarle a mi hija algo así como: «Ya está bien, ¿no? Con tu madre tampoco te pases». Fue como si una aguja invisible se me clavara en el pecho. Y lo peor no fue el regalo. Fue la indiferencia. Esa sensación de que mi propia hija me consideraba menos que a la familia de su marido. Que su suegra valía 20.000 euros. Y yo 10. Al volver a casa, me senté en el sillón donde tantas veces me había dormido viendo la televisión con mi marido, antes de que un infarto me lo arrancara de golpe. Allí, con el silencio rodeándome, abrí la bolsa otra vez. Miré los calcetines.
No eran feos, no eran bonitos, solo insignificantes. Y me pregunté en qué momento Laura dejó de verme como lo que soy su madre. La mujer que la sacó adelante sola, que trabajó limpiando casas y cuidando ancianos para pagarle los libros, la carrera, la vida que ella disfruta ahora. Al día siguiente en el mercado mis vecinas notaron mi cara larga. María, ¿estás bien?, preguntó Carmen, la del puesto de naranjas. Sí, hija, solo un poco cansada. Pero don Julián, que siempre ha tenido más intuición de la que aparenta, me detuvo cuando intenté marcharme. Tienes tristeza en los ojos, me dijo. Y cuando una madre llora en silencio, es porque algo grave ha pasado. Ahí me quebré. No lloré, pero mis ojos se humedecieron. Mi hija ya no me valora, susurré. Me trata como si fuera menos. Él asintió despacio. A veces, María, los hijos se olvidan de quién les enseñó a caminar. Pero la vida, tarde o temprano, les recuerda el camino. No sabía entonces lo proféticas que serían sus palabras. Esa tarde fui a mi dormitorio, abrí el cajón donde guardo mis papeles importantes, y saqué mi testamento, aquel que redacté cuando Laura se casó. Miré la hoja. La casa, mi casa, aparecía a su nombre. La casa donde crecieron mis recuerdos, donde viví mis mejores y peores días. La casa que mi hija daba por hecha, como si fuera suya. La casa donde hace apenas un mes insinuó que quizás sería mejor para todos que yo entrara en una residencia. Y mientras sostenía ese papel entre mis manos, sentí algo dentro de mí romperse y recomponerse al mismo tiempo. Porque ese día por primera vez pensé, se acabó, no más humillaciones. No lo sabía aún, pero ese pensamiento sería el principio de todo. El principio del camino que me llevaría a recibir aquellas 16 llamadas de mi hija, y a no contestar ninguna. Cuando colgué aquel testamento sobre la mesa del comedor, la casa entera pareció quedarse en silencio. No era un silencio normal. Era ese tipo de silencio pesado, el que te aprieta el pecho, porque sabes que estás a punto de tomar una decisión que cambiará tu vida para siempre. Pero antes de llegar a esa decisión, antes de la llamada número 16 de mi hija, hubo un recorrido lleno de pequeñas heridas que con el tiempo se convirtieron en una herida abierta. Porque lo del bolso Hermès no fue un hecho aislado. Fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, mientras fregaba los platos del desayuno, recordé algo que había intentado olvidar los años en los que cuidé de mi nieto. Cuando Laura se quedó embarazada, yo estaba jubilada desde hacía poco. Me ofrecía ayudar todo lo que pudiera, y ella, agradecida, entonces aceptó encantada. Ella y Javier trabajaban todo el día, así que yo me pasaba las mañanas llevando al niño al parque, dándole de comer, cantándole nanas, paseándolo hasta dormirlo. Por la tarde, lo llevaba a clases de música, de inglés, de psicomotricidad. Todo pagado por ellos, sí, pero organizado por mí. Y por la noche, cuando por fin lo dejaba en la cuna, volvía a casa rendida. A veces, ni cenaba por el cansancio. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve con mi vecina Ángeles. Yo había pasado 3 días seguidos sin apenas dormir porque el niño estaba con fiebre. María, ¿y tu hija?, me dijo Ángeles mientras me ayudaba a cargar una bolsa del supermercado. Está ocupada con el trabajo. Ya sabes. ¿Y tu yerno Javier? Bueno, él dice que la familia es responsabilidad de las mujeres. Ángeles me miró con esa mezcla de indignación y compasión que te deja sin defensa. Te están utilizando, María, me soltó de golpe. Yo, como siempre, corrí a justificar. No, mujer, solo están pasando un momento difícil. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese momento difícil duró casi 5 años. Otra imagen se me vino a la mente mientras ordenaba la casa la primera Navidad en el chalet de Laura. Aquella vez me pidieron que hiciera yo la cena
porque tus comidas son más tradicionales, mamá. Cociné durante 2 días. Preparé cordero al horno en saladilla, croquetas caldo de Navidad. Todo con la misma dedicación con la que cocinaba para mi marido cuando vivía. Cuando terminé exhausta, me senté un momento en el sofá. Tenía los pies hinchados de tanto ir y venir en una cocina que ni siquiera era la mía. En ese momento, escuché a Javier decirle a su madre: «Menos mal que tú trajiste los entrantes buenos, mamá. Así equilibramos la comida». Y su madre respondió: «Ya sabes, hijo, una cosa es cocinar, y otra es cocinar con estilo». Nadie me lo dijo, pero sentí que me estaban relegando a la categoría de ayudanta. Las humillaciones no siempre eran grandiosas, muchas eran casi invisibles, pero dolían igual. Como aquella vez que Laura compró un vestido carísimo, y al enseñármelo murmuró: «Ay, mamá, ojalá pudieras permitirte algo así. Pero claro, con tu pensión». O cuando me invitaban a comer en un restaurante, y para no gastar, me avisaban: «Tú pide algo baratito, mamá, que luego dividimos la cuenta entre todos». O cuando Laura, con esa voz fría que no reconocía, me dijo: «Mamá, Javier piensa que deberíamos reorganizar la casa. ¿No sería más cómodo para ti una residencia? Tendrías atención, compañía y yo... Bueno, nosotros tendríamos más espacio». Ese nosotros siempre me sonó como un muro, como un tú estás fuera. Aquel día, después de repasar mentalmente toda esa cadena de desprecios, decidí salir a despejarme. Me fui al mercado central como hacía cada semana. Necesitaba ver caras conocidas, gente que me recordara quién era yo antes de sentirme pequeña frente a mi hija. Mientras caminaba entre los puestos de frutas y embutidos, Carmen la frutera me llamó. «María, ven que tengo mandarinas dulcísimas hoy». Le sonreí y me acerqué. Carmen siempre había sido de esas mujeres que no se callan nada. «Te noto rara», me dijo sin rodeos. «¿Qué te ha hecho tu hija ahora?» «¿Por qué dices ahora?», pregunté casi riendo. «Porque cada vez que vienes con esa cara, siempre es por ella». No supe qué responder. Me apoyé en el mostrador y suspiré. «Me regaló unos calcetines el Día de la Madre», dije intentando que sonara a broma. Carmen se quedó quieta un instante. Luego se quitó los guantes y me tocó el brazo. «María, ¿y a la suegra?» «Un Hermès de 20.000 euros». No hizo falta que respondiera nada más. Su cara lo dijo todo. Volví a encontrarme con don Julián sentado en su banco habitual. Aquel hombre tenía una capacidad casi inquietante para leer el alma. «¿Qué ha pasado esta vez?», me preguntó sin levantar la vista del periódico. Me senté a su lado. «La manera en que mi hija me trata», comencé. «Siento que he desaparecido para ella». «No has desaparecido», María dijo con gravedad. «Te está dando por hecha. Y eso duele más». «¿Qué hago?», pregunté casi en un susurro. Julián dobló el periódico despacio. «Cuando los hijos no valoran, la vida siempre les enseña. A veces basta con un gesto. Algo que les haga abrir los ojos. Un gesto. Esa palabra se me quedó clavada. Un gesto como cambiar mi testamento. Cómo recordarle que la casa donde ella quiere mudarse no es suya. Cómo hacerle sentir que yo también existo. Empecé a sentir que la decisión que tomé en la parte 1 no era un arrebato. Era la consecuencia de años enteros de silencios tragados. Porque el desprecio no siempre gritaba. A veces era un tono frío, un comentario casual, una burla, un no pases por mi casa sin avisar, un no vengas, hoy estamos ocupados. Y mientras caminaba de vuelta a mi casa, con las bolsas de la compra pesándome más de lo normal, pensé en todas esas veces en las que yo me había callado. Me había callado por amor, me había callado por evitar problemas, me había callado porque pensé que era pasajero. Pero ya no podía callar más, no sin perderme a mí misma. Aquella tarde, cuando abrí la puerta de mi casa y vi mis fotos antiguas, las de mis padres, las de mi marido, las de Laura, de niña, entendí algo,
con una claridad dolorosa. Mi hija ya no sabía quién era yo, y quizá había llegado el momento de recordárselo. Cuando cerré la puerta detrás de mí aquella tarde, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía: determinación. No rabia, no venganza. Algo más frío, más silencioso, más profundo. Una certeza que se había ido formando durante años de pequeños desprecios, como gotas constantes que perforan una piedra. La certeza de que si yo no ponía un límite, nadie lo haría por mí. Me senté frente a la mesa del comedor, encendí la luz cálida de la lámpara, que siempre me hace compañía al anochecer, y volví a extender sobre la superficie el documento que había sacado del cajón: mi testamento. Aquel papel llevaba más de 10 años sin tocarse. En él, Laura aparecía como heredera de la casa. En aquel entonces, me pareció lo más natural del mundo. Era mi hija, mi única hija. ¿A quién más iba a dejarle lo que tenía? Pero ahora sabía que ese gesto, que en su momento fue amor puro, se había convertido en una carga. Laura ya no veía la casa como un recuerdo de familia, sino como una propiedad que le pertenecía incluso antes de tiempo. Recordé claramente una conversación que tuvimos no hacía mucho. Mamá me dijo un día en la cocina de su chalet: ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? O, bueno, podrías considerar una residencia. Haría tu vida más fácil. ¿Más fácil para quién?, pregunté despacio. No respondió. Solo bajó la mirada y se encogió de hombros. Aquello me perforó como un puñal invisible. Dejé el testamento a un lado y me fui a la habitación donde guardaba mis carpetas de documentos, facturas, escrituras, certificados, todo ordenado como me enseñó mi madre. Ahí estaba la escritura de la casa, con mi nombre escrito en tinta negra, firme, clara. Propiedad de María Fernández Martínez. Lo leí varias veces como si necesitara recordarlo. Como si durante todos estos años me hubiera convencido de que la casa era ya de Laura. Pero no. Era mía. Mía. La única herencia real que podía dejar a mi familia. Y sin embargo, cada vez que Laura cruzaba la puerta de mi casa, lo hacía con la actitud de quien entra a un lugar que le pertenece. Observaba los muebles, criticaba mis manteles de ganchillo. Me decía: «Mamá, esta casa necesita una reforma. Cuando estemos nosotros aquí, ya veremos qué hacemos con todo esto. Cuando estemos nosotros». Con esas palabras daba por hecho que yo no estaría. Me temblaron las manos. ¿En qué momento mi propia hija había empezado a imaginar mi casa sin mí dentro? Llamé a don Julián esa noche. Necesitaba hablar con alguien con la cabeza clara. «María, si tu corazón te pide poner límites, debes escucharlo», me dijo con su voz grave. «No se trata de castigar a tu hija, sino de proteger tu paz». «¿Crees que es demasiado drástico?», pregunté con la voz quebrada. Julián suspiró al otro lado del teléfono. Las decisiones importantes nunca llegan sin dolor. Pero a veces, un gesto a tiempo evita una tragedia emocional mayor. Un gesto, otra vez esa palabra. Colgué el teléfono y respiré hondo. No quería hacer nada impulsivo. No quería actuar movida por el rencor. Quería actuar movida por una verdad. Mi hija necesitaba entender el valor del amor de una madre antes de perderlo. Al día siguiente me vestí con mis mejores ropas. No para impresionar a nadie, sino porque necesitaba sentirme fuerte. Me puse una blusa blanca, una chaqueta beige y mi bolso marrón de siempre. Miré mi reflejo en el espejo. «Tú vales», me dije en voz baja, «y mereces respeto». Salí de casa y tomé el autobús hacia el centro de Valencia. Bajé en la parada cercana al notario un hombre mayor llamado don Ernesto Viejo, conocido de mi familia. Cuando entré en su despacho, olía a madera antigua y a papel. Todo era silencioso. Serio. «María», dijo don Ernesto al verme, «¿qué te trae por aquí?» Me senté frente a él. «Necesito cambiar mi testamento». Él levantó la mirada lentamente. «¿Estás segura?».
Más que nunca respondí sin titubear. Comenzamos a revisar mis documentos, la casa, mis ahorros, mis pertenencias. Pero lo que más interesaba era la casa Claro. Ese era el centro de todo. ¿Qué quieres que conste exactamente?, preguntó el notario mientras tomaba notas. Me quedé callada un instante. No porque dudara, sino porque quería elegir bien cada palabra. Quiero que la casa pase directamente a mi nieto, dije finalmente, pero con condiciones muy claras. El notario asintió. ¿Qué tipo de condiciones? Respiré hondo. Que Laura solo pueda vivir en ella si me respeta, si me cuida, si me trata como una madre, no como un estorbo. El notario levantó las cejas sorprendido, pero no dijo nada. Prosiguió con los trámites. El sonido de su pluma sobre el papel fue como un martillo marcando el ritmo de mi decisión. Cada trazado era una victoria silenciosa sobre años de humillaciones. Cada palabra escrita era un recordatorio de que aún tenía voz y autoridad. Al terminar, don Ernesto cerró la carpeta. María, esto es firme. Ilegal. ¿Estás preparada para las consecuencias? Sí, dije con una fuerza que no sabía que tenía. Lo hago por mí, pero también por ella. Algún día lo entenderá. Al salir del despacho, el aire cálido de la calle me abrazó. Era uno de esos días valencianos donde el sol te roza la piel sin quemar. Caminé lentamente, sintiendo cada paso como una liberación. Pero al llegar a casa el móvil vibró. Un mensaje de Laura: mamá. ¿Estás bien? Hace días que no te veo. Nada más, ni un te echo de menos, ni un quiero verte. Solo control, vigilancia. No respondí. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo, sin sentir ese nudo en el estómago. Sentí paz. Pero lo que no sabía era que mi visita al notario había dejado un rastro. Un detalle que desencadenaría el caos. Porque a la mañana siguiente, mientras preparaba mi café, recibí una llamada inesperada. Era el despacho del notario. Querían confirmar un dato con Laura. Mi corazón dio un vuelco, y sin que yo lo planeara, la noticia llegó a oídos de mi hija. Y entonces comenzó la tormenta. El timbre sonó a las 8:30 de la mañana, justo cuando me sentaba a tomar mi primer sorbo de café. Pensé que sería el repartidor, o quizá mi vecina Paquita, pidiéndome azúcar como siempre. Pero no. Cuando miré la pantalla del móvil, vi una llamada perdida del despacho del notario, y un mensaje que decía: María, necesitamos confirmar un dato con su hija Laura. Es importante. Se me heló la sangre. Yo había pedido expresamente que no la contactaran todavía, que me dejaran a mí decidir cuándo decírselo. Pero al parecer, el procedimiento exigía verificar ciertos datos con los herederos anteriores. Y Laura aún figuraba como heredera hasta que el documento fuese firmado definitivamente. Me quedé mirando el mensaje como si no fuera real. Respiré hondo. Demasiado tarde para echarse atrás. Apenas 5 minutos después el móvil empezó a vibrar. Laura. Su nombre ocupaba toda la pantalla como una amenaza silenciosa. Dejé que sonara. Volvió a sonar. Una tercera vez. Una cuarta. No contesté, pero ya podía imaginar su gesto. Laura no manejaba bien la incertidumbre. Nunca lo hizo. Era de las que necesitaban tener todo bajo control, incluso cuando ese control significaba pasar por encima de los demás. A la quinta llamada el silencio se convirtió en un presentimiento, lo sabía. O al menos, había olido que algo no iba bien. A media mañana recibí un audio suyo. Su voz sonaba afilada, urgente. Mamá, acabó de recibir una llamada muy rara del notario. ¿Puedes explicarme por qué te están preguntando por un cambio de testamento? ¿Qué está pasando? Llámame en cuanto oigas esto. Guardé el móvil en el bolso y salí al supermercado. Necesitaba moverme, respirar, pensar. Pero mientras caminaba entre los pasillos, el teléfono volvió a vibrar. 5 llamadas, luego 7, luego 10.
una detrás de otra, marcando el ritmo de su nerviosismo, de su miedo, de ese pánico que nunca antes había conocido, porque nunca antes había imaginado que su control sobre mí tenía límites. En la llamada número 11 dejó otro mensaje. Mamá, por favor, contesta. No me gusta nada esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas al notario sin decirme nada? ¿Piensas dejar la casa a otra persona? Mamá, di algo. Me apoyé en el carrito del supermercado. Sentí un cosquilleo extraño en el pecho. No era culpa, no era miedo, era justicia emocional, una sensación que jamás había experimentado. Seguí comprando con la calma más antinatural del mundo. Fui al puesto del pan, pedí media barra integral. Pagué, saludé a la cajera. Comportamiento rutinario sí, pero por dentro mi corazón latía con una mezcla de serenidad y tristeza. Cuando regresé a casa, el contador de llamadas ya iba por 14. Y justo al entrar comenzó la número 15. El móvil retumbó en la mesa con insistencia. En esa llamada su voz había cambiado. Ya no era fría ni exigente. «Mamá, mamá, por favor», dijo entre respiraciones entrecortadas. «Me estoy asustando. ¿He hecho algo? ¿Te has enfadado conmigo? Dímelo, te lo ruego». Cerré los ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que la escuchaba hablar sin ese tono de superioridad, sin esa coraza que siempre la hacía parecer más fuerte de lo que era. Pero aún así no contesté, porque sabía que si lo hacía demasiado pronto, ella nunca entendería nada. Necesitaba sentir el peso de sus actos, no por venganza, sino por aprendizaje. A eso de las 6 de la tarde, justo cuando estaba recogiendo la ropa tendida, llegó la llamada número 16. La decisiva. Esta vez no fue un audio ni un tono autoritario. Fue un grito ahogado, una súplica desnuda. «Mamá, no hagas esto, por favor. Te lo suplico. Dime que no has cambiado nada. Dime que la casa sigue como siempre, mamá. Habla conmigo». Su voz se rompió. La escuché llorar. No llorar de tristeza, sino de puro pánico. Y ahí, por primera vez en mi vida, mi corazón sintió una punzada muy diferente con pasión, mezclada con dignidad. Porque por fin mi hija estaba enfrentándose a las consecuencias de años de desprecio. Por fin estaba sintiendo que yo no era un mueble en su vida, ni una obligación, ni un trámite. Era su madre, y me estaba perdiendo. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuché un golpe fuerte en la puerta. Abrí. Era Laura, despeinada, sin maquillaje, con la cara hinchada de llorar. Sus ojos rojos parecían los de una niña perdida. Por primera vez en muchos años, no vi a la mujer altiva y segura de sí misma. Vi a la Laura de 15 años, que temblaba cuando suspendía un examen. A la Laura que me buscaba para refugiarse. A la hija que yo había criado. Mamá dijo con un hilo de voz: «Necesito hablar contigo». Yo la miré en silencio. No la invité a pasar, no la abracé. Solo dije: «Ahora no, Laura». Le cerré la puerta con suavidad, sin gritos, sin rabia, sin escenas dramáticas. Un gesto simple, pero devastador. Porque por primera vez en su vida no tuvo acceso directo a mí. Y ese golpe emocional fue aún más fuerte que cualquier palabra. Pasó varios minutos llorando en el rellano. Escuché sus sollozos apagados, su respiración entrecortada, su desesperación. Pero no abrí, no porque no la quisiera, sino porque sabía que si la dejaba entrar antes de tiempo, todo volvería a ser como antes. Y yo ya no podía permitirme retroceder. Al caer la noche, cuando ella finalmente se marchó, dejé escapar un suspiro. Sabía que lo peor estaba por venir. Sabía que pronto habría confrontación, lágrimas, reproches, verdades dolorosas. Pero también sabía que por primera vez no era yo quien esperaba una explicación. Era ella. Y así, sin buscarlo,
Había comenzado la etapa más dura y más necesaria para las dos, la confrontación inevitable. Esa noche casi no dormí. No por duda, sino por el peso de lo que se acercaba. Sabía que Laura no se quedaría quieta. Siempre había sido así cuando quería algo, insistía, lloraba, presionaba, y al final yo cedía. Pero esta vez no. Por primera vez en mi vida, estaba decidida a no dar un paso atrás. A la mañana siguiente, mientras calentaba la leche en el cazo, sonó el timbre con insistencia. Un timbrazo largo, nervioso. Apagué el fuego, respiré hondo y fui a la puerta. Era ella. Tenía ojeras marcadas, la ropa arrugada y el gesto de quien no ha pegado ojo en toda la noche. Detrás en la calle, vi el coche de Javier aparcado en doble fila. Él no se atrevió a subir, pero estaba ahí vigilando, como si esto fuera un asunto de negocios y no algo entre madre e hija. «Mamá, por favor», dijo Laura, «tenemos que hablar». Su voz ya no era afilada, se le quebraba. La miré unos segundos. Luego me aparté de la puerta. «¡Pasa!». Entró despacio mirando el salón y las fotos como si las viera por primera vez. Se sentó en la silla que solía ocupar su padre. Me senté frente a ella. Durante unos segundos solo se escuchó el reloj de pared. «He hablado con el notario», soltó de golpe. «Me ha dicho que has cambiado el testamento, que la casa ya no va a ser para mí». No contesté. «¿Es verdad?», insistió. «Sí», respondí, «es verdad». Se quedó helada. «¿Y por qué?», preguntó con un hilo de voz. La miré a los ojos. «Porque estoy harta». «Laura», dije despacio, «harta de sentir que valgo menos que la familia de tu marido. Harta de aguantar comentarios, silencios, insinuaciones. Harta de que vengas a esta casa como si fuera tuya, pero me trates como si yo sobrara en ella». «Yo no te trato así», saltó ella. «¿Cómo puedes decir eso?». No respondí. «El día de la madre le regalaste a tu suegra un bolso Hermès de 20.000 euros y a mí unos calcetines de 10. Me pediste que cuidara de tu hijo durante años sin pagarme ni un euro. Has sugerido que sería mejor que me fuera a una residencia para tener más espacio. ¿Y aún dices que no me desprecias?». Laura bajó la cabeza. Sus manos se retorcían en su regazo. «No pensé que te doliera tanto», murmuró. «Ese es el problema», dije, «que no piensas en cómo me siento. Das por hecho que estaré aquí siempre haga lo que haga». Guardó silencio unos segundos. «La casa», susurró, «se la has dejado a otra persona». «Se la he dejado a tu hijo», respondí. «A mi nieto, con condiciones». Levantó la vista sorprendida. «¿Con condiciones? Vosotros podréis vivir aquí solo si me respetas, si me cuidas, si me tratas como una madre, no como una carga». «Mamá, eso es muy fuerte», balbuceó. «Es como si me castigaras». «No te castigo», negué. «Pongo límites. Algo que nunca hice contigo». Las lágrimas empezaron a resbalarle por las mejillas. «Yo solo quería tenerlo todo controlado», dijo. «Javier habla del futuro de la seguridad. Dice que lo normal es que la casa pase a nosotros, que tú estás mayor». «Qué estorbo», completé. Ella no lo negó. Ese silencio dolió más que cualquier palabra. «¿Sabes qué fue lo que más me hirió del Día de la Madre?», continué. «No fue el bolso. Fueron tus ojos. Ni siquiera te paraste a pensar si esos calcetines tenían sentido. Era un gesto frío de compromiso». Laura se cubrió la cara con las manos. «He sido una egoísta», admitió. «Me he dejado arrastrar por el dinero, por lo que decía Javier. Y al final te he tratado como si fueras un trámite, no mi madre». En ese momento sonó el timbre. Un toque corto. «Javier». «¿Quién es?», pregunté, aunque lo sabía. «Soy yo», Javier, se oyó. «¿Puedo pasar? Creo que es mejor que hablemos todos». Miré a Laura. «¿Quieres que pase?», le pregunté. Dudó. Miró la puerta, luego a mí. No susurró. «Este asunto es entre tú y yo». Aquellas palabras aflojaron algo en mi pecho. «Laura, abre», insistía Javier desde el pasillo. «No puedes dejar que te manipule así. Es tu casa también».
Ella se levantó, fue hasta la puerta y apoyó la mano en el pomo sin girarlo. «Vete, Javier», dijo al fin. «Luego hablamos. Ahora estoy con mi madre». Hubo un silencio largo. Después sus pasos se alejaron por la escalera. Laura volvió al salón. Tenía los ojos destrozados, pero en la mirada había surgido una lucidez nueva. «No quiero perderte, mamá», dijo de pie frente a mí. «No quiero que pienses que solo me importa tu casa». «Eso depende de lo que hagas de ahora en adelante», respondí. «Yo no me voy a borrar de tu vida, pero tampoco voy a seguir aguantando cualquier cosa». Se sentó de nuevo y me tomó las manos. «Perdóname», susurró. «Por favor, he sido una hija horrible». La observé en silencio. «No eres una hija horrible», dije. «Eres una hija que se ha equivocado mucho y que ahora tiene la oportunidad de cambiar». Apretó mis manos con fuerza. Me levanté, fui al mueble del salón y saqué un sobre blanco. Lo había preparado la noche anterior. Volví junto a ella y se lo puse delante. «¿Qué es?», preguntó. «Ábrelo cuando llegues a tu casa», respondí. «Léelo sola y luego decides qué hacer». «Es el testamento», insistió. «Es algo más importante», dije. «Es lo que nunca me atreví a decirte. Necesitas escucharlo aunque duela». Se quedó mirando el sobre como si sostuviera un trozo de su vida. «Gracias por dejarme entrar hoy», murmuró. Luego se inclinó hacia mí y me abrazó. Un abrazo largo lleno de lágrimas. No el abrazo rápido de compromiso de las comidas familiares. Un abrazo de verdad. Yo también la abracé, pero sin promesas. «Vete, hija», dije al fin. «Nos veremos después de que leas la carta». La vi marcharse por el pasillo, con el sobre pegado al pecho como una alumna que se lleva el examen más difícil de su vida. No lo sabía aún, pero esas páginas no hablaban solo de herencias y casas. Hablaban de amor, de dignidad y de lo que significa ser hija. Laura llegó a casa con el sobre apretado entre los dedos, como si temiera que se deshiciera si lo soltaba. Cerró la puerta del piso con cuidado, algo raro en ella, que siempre daba portazos cuando estaba nerviosa. Esta vez no. Esta vez se movía despacio, como si de repente la vida se hubiera vuelto frágil. Dejó el bolso caro sobre la mesa del salón y se quedó de pie descalza, mirando el sobre blanco. Javier, que llevaba todo el día de mal humor, se asomó desde el pasillo. Entonces preguntó impaciente: «¿Qué te ha dicho tu madre?». Laura notó que su mirada no se posaba en su cara, sino en el sobre. «Me ha confirmado que ha cambiado el testamento», respondió. «La casa ya no es para mí». Javier apretó la mandíbula. «Eso es una locura. Esa casa nos corresponde. Es lo normal». «Nos corresponde». La frase que otras veces habría aceptado sin pensar, esta vez le sonó a codicia. «La casa es suya», Javier murmuró. «Nunca ha sido nuestra». Él resopló. «Mira, estás sensible. No puedes dejar que tu madre te manipule. Llevamos años ayudándola». Laura se giró despacio. «Ayudándola, él ha cuidado de nuestro hijo, ha cocinado, ha estado siempre que la necesitábamos. Y yo he hecho como si todo eso fuera obligación». Javier abrió la boca y la cerró sin responder. «Déjame sola», dijo ella al fin. «Necesito leer esto». Él se fue refunfuñando al dormitorio. Laura se sentó en el sofá. Durante unos segundos no se atrevió a abrir el sobre. ¿Qué podía haber escrito su madre que fuera más importante que un testamento? Al final rompió el papel y sacó varias hojas. Reconoció la caligrafía de María redonda y firme. «Querida Laura», empezaba. Tragó saliva y comenzó a leer. «Querida hija». «Si estás leyendo esto, es porque al fin has parado para escucharme. Eso para mí ya es un regalo. No sé cuándo dejamos de hablar de verdad. Un día me di cuenta de que solo me contabas prisas, horarios y problemas, pero nunca lo que sentías. Yo, por mi parte, empecé a callar para no molestarte. Poco a poco, pasé de ser tu madre a ser alguien que estorba en tu agenda. He cambiado el testamento. No para castigarte, sino para proteger a quien no tiene culpa de nada, tu hijo, mi nieto».
Quiero que tenga una casa, donde se sienta querido, no solo dueño de unas paredes. El día de la madre me dolió, no por el bolso Hermès. A mi edad, un bolso caro no me sirve de mucho. Me dolió porque ese bolso dijo en voz alta algo que yo ya sospechaba que tu suegra ocupa en tu vida, el lugar que yo he ido perdiendo. ¿No viste el desequilibrio entre sus 20.000 euros y mis calcetines de 10? No viste mi cara. Y eso me rompió. Laura sintió que las palabras le atravesaban el pecho. Recordó la escena del restaurante, el bolso, las risas, su propia indiferencia. Siguió leyendo con los ojos nublados. He aguantado comentarios, sugerencias de residencia, silencios. Pensaba que era mi papel como madre, soportar, comprender, dejar pasar. Pero callar también es mentir. Te he hecho creer que no pasaba nada, y sí pasaba. No he cambiado el testamento por un regalo, sino por años, en los que no me has mirado de verdad. Por cada vez que he cuidado de tu hijo mientras tú viajabas. Por cada vez que has puesto por delante la opinión de tu marido a la mía. Por cada vez que has olvidado que antes de tu casa, tu coche y tu suegra estaba yo, y... Laura apretó las hojas entre los dedos. Le ardían las mejillas de vergüenza. Aún así no quiero tu sufrimiento, quiero tu despertar. La casa será para tu hijo. Tú podrás vivir en ella si me respetas y me cuidas mientras viva. No te pido lujos ni bolsos. Te pido tiempo, presencia, cariño sincero. Si algún día decides que pesan más las apariencias que tu madre, no vengas a reclamar nada. Me bastará con haber dicho por fin la verdad. No soy eterna, Laura. Llegará un día en que vengas a buscarme y ya no esté. Ese día no te consolará saber cuántas cosas tienes, solo te dolerá lo que dejaste de hacer conmigo. Por eso tomo esta decisión ahora, mientras nos queda algo de tiempo. No sé qué harás después de leer esto. Quizá te enfades, quizá llores. Pero si aún así quieres seguir siendo mi hija, yo seguiré aquí con menos fuerzas, pero con el mismo amor de siempre. ¡Tu madre! Laura dejó caer las manos sobre las rodillas. El salón se le quedó pequeño. Las paredes parecían llenas de escenas olvidadas. Su madre esperando a la puerta del colegio bajo la lluvia, su madre doblando su ropa, su madre llevándole tupper de comida cuando empezaba la universidad. Por primera vez, se vio desde fuera una mujer que hablaba de lo que me corresponde, mientras apartaba a la persona que más había dado por ella. Dios mío, susurró, ¿qué he hecho? En ese momento Javier volvió al salón. Ya está, preguntó. Dime que no te vas a creer esa dramatización. Laura lo miró con una calma que él no le había visto nunca. Mi madre tiene razón, dijo. La hemos tratado como si fuera un estorbo. Él puso los ojos en blanco. Sabes que la queremos, pero la casa... La casa es suya, lo cortó. Y si algún día vivimos en ella, será porque la habremos cuidado como se merece, no porque nos corresponde. Javier frunció el ceño. Te está manipulando emocionalmente. Laura negó. No, me está poniendo un espejo delante. Guardó la carta en el sobre, se levantó y cogió las llaves. ¿A dónde vas?, preguntó él. A donde debería haber ido el mismo día de la madre, respondió. A pedirle perdón. Y salió del piso, sin esperar respuesta, apretando el sobre contra el pecho, como si llevara en él no solo unas páginas, sino toda una vida que por fin estaba empezando a entender. Laura llegó a mi casa al caer la tarde. Tocó la puerta suavemente, nada que ver con los golpes desesperados de días atrás. Ese simple detalle ya decía mucho. Yo abrí despacio con una mezcla de serenidad y cautela. Cuando la vi, supe que algo había cambiado. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por rabia, por verdad. Por la clase de verdad que solo nace cuando una persona se enfrenta a sí misma. «¡Mamá!», dijo con voz quebrada. «He leído la carta». Asentí, invitándola a pasar. Caminó hasta el salón y se quedó de pie junto a la mesa, donde hacía apenas unos días había dejado caer mis propias lágrimas. Me acerqué despacio, sin prisa. Este momento no necesitaba velocidad.
Necesitaba hondura. ¿Quieres hablar?, pregunté. Quiero pedirte perdón, respondió ella. No uno rápido, no uno vacío, uno de verdad. Nos sentamos frente a frente. Su respiración era irregular, la mía tranquila. Durante un instante nos quedamos en silencio, un silencio distinto a los anteriores. No había tensión. Era como si por fin pudiéramos escucharnos. Mamá, comenzó. Leí cada palabra de tu carta, cada línea, y sentí vergüenza. No sabía que te había hecho tanto daño. No sabía que mis decisiones, mi manera de hablarte, mis tonterías de clase social, te estaban rompiendo por dentro. Pensé que tú siempre estarías ahí y que nada podía sacarte de mi vida. Y sigo aquí, respondí con voz suave, pero no de cualquier manera. Ella cerró los ojos un segundo y dejó caer lágrimas silenciosas. Es que te he tratado como si fueras parte del mobiliario, confesó. Como si tu amor fuera infinito y yo pudiera gastar y gastar sin límites. Te he dado por hecha, como si las madres no se cansaran nunca. Nos cansamos, hija, dije, y nos duele. Yo te acompañé en tu vida entera. Te cuidé, te defendí, te levanté. Pero tú dejaste de mirarme. Eso duele más que cualquier cosa. Laura bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Mamá, el día del bolso. Respiró hondo. Sé que no hay excusa. Pero estaba tan metida en la vida de Javier, en lo que él considera correcto, que me olvidé de lo más básico. Tú eres mi madre, la mujer que dio todo por mí. Y te regalé unos calcetines. Ni siquiera pensé, ni siquiera miré tu cara. Me comporté como una desconocida. La miré sin decir nada. Ella continuó. Tu carta me abrió los ojos. Me vi desde fuera, y no me gustó lo que vi. Pero también vi algo más, que tú todavía crees en mí. Que no quieres castigarme, sino enseñarme. Mamá, no merezco tu perdón, pero te lo pido igual. Mis ojos se humedecieron, pero no lloré. No aún. Laura, dije, no quiero pasar mis últimos años peleando contigo. No quiero morir con rencores en el pecho. Quiero paz. Y quiero que tú también la tengas. Pero la paz no llega sola. Hay que construirla. Ella asintió. Quiero hacerlo, mamá. Quiero empezar de cero. Quiero recuperar lo que perdimos. Prometo cambiar. Prometo estar presente. Prometo dejar de escucharlo todo a través de la voz de Javier y aprender a escucharte a ti. No son promesas para decirlas hoy, le advertí. Son promesas para demostrarlas mañana. Laura secó sus lágrimas y respiró profundamente. Lo sé, y las cumpliré. En ese momento, de forma natural, la abracé. Esta vez no fui yo quien la sostuvo. Fue ella la que se aferró a mí, como si tuviera miedo de soltarme. Sentí su corazón agitado contra mi pecho. Sentí su arrepentimiento sincero. Sentí a mi hija. Después de unos minutos se separó sonriendo entre lágrimas. ¿Puedo ver al niño mañana?, pregunté. Hace días que no lo veo. Claro, mamá, respondió con una dulzura que hacía años no escuchaba. Le diré que venga a darte un abrazo. Te echa de menos, yo también. La casa se llenó de un silencio cálido, de esos que solo aparecen cuando las heridas empiezan a cerrar. Laura se levantó, tomó aire y miró alrededor. Mamá, esta casa... Trató de tocar el tema, pero yo levanté la mano para detenerla. No hablemos de eso hoy, dije. Hoy hablemos de nosotras. Ella asintió, y antes de irse se giró hacia mí. Gracias por no rendirte conmigo. Una madre no se rinde, respondí. Solo espera el momento en que su hija decide volver a mirarla. Salió por la puerta con paso lento pero firme. No era la mujer arrogante de hace unas semanas. Era la hija que creí perdida. Esa noche me senté en la mesa del comedor, la misma donde tantos dolores habían nacido. Pero esta vez no sentí pena. Sentí alivio,
Sentí esperanza. La carta había hecho lo que necesitaba hacer. No para salvar una herencia, sino para salvar un vínculo. A la mañana siguiente, Laura volvió con mi nieto. El niño corrió hacia mí y me abrazó como si el mundo se acabara. Sentí un calor que me devolvió 10 años de vida. Detrás, Laura me sonrió. Una sonrisa sincera, limpia. Javier no vino ese día. Tampoco hizo falta. Las cosas a veces necesitan tiempo. O distancia. Al despedirse, Laura me dijo: «Mamá, voy a demostrarte que he cambiado. No hoy, todos los días». Y yo creí en sus palabras. Al final de esta historia, mientras miro por la ventana y veo los naranjos moviéndose con el viento suave de Valencia, entiendo algo que quizá muchos olvidan. El amor de una madre no es infinito. Es profundo, pero necesita ser cuidado. A veces una decisión dura como cambiar un testamento no es un acto de venganza, sino un acto de amor responsable, una llamada a despertar. Y a veces los hijos necesitan un golpe emocional para recordar que sus madres siguen vivas, sienten, lloran, sufren y merecen respeto hasta el último aliento. Si estás escuchando esta historia, recuerda, llama a tu madre. Mírala, abrázala. No esperes a perderla para descubrir cuánto la necesitabas. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te ha tocado el corazón, comparte, comenta o suscríbete para no perderte las próximas historias, que como esta nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Fin.